Forajidos humillaron a un anciano ex-sheriff. Poco después, su hijo volvió con jinetes vengativos. El sol de agosto golpeaba sin piedad las calles polvorientas de Copper Ridge, un pequeño pueblo minero perdido en los vastos territorios de Arizona en el año 1884. El aire seco y caliente creaba ondas que distorsionaban la vista, haciendo que los edificios de madera parecieran bailar en la distancia como espejismos. Era el tipo de calor que secaba la garganta y agrietaba los labios, el calor despiadado del desierto de Sonora, que había forjado el carácter duro de quienes se atrevían a llamar hogar a estas tierras inhóspitas. En el porche de la oficina del sheriff, Thomas Tom Mackenzie se balanceaba lentamente en su vieja silla de madera, observando la calle principal con ojos que habían visto demasiado. A los 62 años, su cabello completamente blanco brillaba bajo el sombrero de ala ancha, que lo había acompañado durante 30 años de servicio como sheriff. Las arrugas profundas alrededor de sus ojos azul acero contaban historias de incontables enfrentamientos con forajidos, de noches sin dormir persiguiendo bandidos por el desierto, y de decisiones que habían marcado para siempre su alma. Sus manos, curtidas por el sol y marcadas por cicatrices de balas y peleas, descansaban sobre el regazo mientras masticaba lentamente un trozo de tabaco. La estrella dorada que llevaba prendida en el chaleco de cuero había perdido algo de su brillo original, pero seguía siendo el símbolo de la justicia en Copper Ridge, un pueblo que había crecido alrededor de las minas de cobre que le daban su nombre. «Buenos días, Sheriff Mackenzie», saludó Martha Henderson, la esposa del banquero, quien pasaba caminando con su sombrilla para protegerse del sol abrasador. «Buenos días, señora Henderson», respondió Tom, tocándose el ala del sombrero con cortesía. Su voz, ronca por años de gritar órdenes y respirar polvo del desierto, conservaba la calidez que lo había convertido en una figura respetada en el pueblo. Marta se detuvo por un momento, secándose el sudor de la frente con un pañuelo bordado. ¿Alguna novedad sobre esos forajidos que andan por los alrededores? Mi esposo está preocupado por los envíos de dinero que llegan del Banco de Phoenix. Tom escupió el jugo de tabaco en una escupidera oxidada que tenía junto a su silla. Nada concreto todavía, señora, pero mantengo los ojos abiertos. Dígale al señor Henderson que no se preocupe. Mientras yo esté aquí, este pueblo estará protegido. Las palabras del viejo sheriff sonaron con la convicción de quien había cumplido su palabra durante 3 décadas. Tom Mackenzie no era solo el guardián de la ley en Copper Ridge. Era una institución, un símbolo de estabilidad en un territorio donde la violencia y la muerte eran compañeras frecuentes de quienes buscaban fortuna en las minas o en los caminos polvorientos. Cuando Martha Henderson se alejó, Tom cerró los ojos y permitió que los recuerdos lo transportaran a tiempos mejores. Recordó a su esposa Sara, quien había muerto de fiebre 5 años atrás, dejándolo solo en la casa de adobe que habían construido juntos al otro lado del arroyo. Recordó a su hijo Michael, quien se había marchado del pueblo a los 18 años en busca de aventuras y oportunidades que Copper Ridge no podía ofrecerle. La última carta de Michael había llegado 6 meses antes, desde San Francisco. En ella, su hijo le contaba sobre su trabajo como detective privado en la gran ciudad, sobre casos complicados que involucraban a magnates del ferrocarril y políticos corruptos. Tom se sentía orgulloso de su muchacho, pero no podía evitar extrañar los días cuando Michael lo acompañaba en sus patrullas, aprendiendo los secretos de mantener la paz en el territorio salvaje. El sonido de cascos aproximándose sacó a Tom de sus pensamientos. 5 jinetes aparecieron por el extremo este de la calle principal, montando caballos cubiertos de polvo y sudor. Incluso desde la distancia, Tom pudo reconocer la forma en que se movían. Eran hombres peligrosos acostumbrados a la violencia y a vivir fuera de la ley. El líder del grupo era un hombre alto y delgado, con cabello negro y una barba descuidada, que enmarcaba un rostro marcado por una cicatriz que iba desde la sien izquierda hasta la comisura de la boca. Vestía un sombrero negro de ala ancha y un abrigo largo del mismo color a pesar del calor sofocante. Sus ojos, pequeños y fríos como los de una serpiente, escanearon la calle principal con la mirada calculadora de quien está evaluando oportunidades de lucro.
Los otros 4 jinetes formaban un grupo heterogéneo pero igualmente amenazante. Uno era un hombre corpulento con brazos como troncos de árbol, que llevaba una camisa de cuadros empapada en sudor y un sombrero de piel de oso. Otro era más joven, quizás de 25 años, con cabello rubio y ojos verdes que contrastaban con la crueldad que se dibujaba en su sonrisa. Los 2 restantes eran hermanos gemelos, morenos y de estatura mediana, con bigotes idénticos y la misma mirada vacía de quien ha matado demasiadas veces. Tom se levantó lentamente de su silla, sintiendo cómo las articulaciones protestaban después de estar sentado durante horas bajo el calor. Su mano instintivamente se movió hacia la culata del Colt 45 que llevaba en el cinturón, un movimiento que había repetido miles de veces a lo largo de su carrera. «Buenas tardes, forasteros», gritó Tom, su voz cargándose de la autoridad que había desarrollado durante años de enfrentar criminales. «Soy el sheriff Mackenzie. ¿En qué puedo ayudarlos?» El líder del grupo detuvo su caballo frente a la oficina del sheriff y se bajó con movimientos lentos y deliberados. Sus espuelas tintinearon contra las tablas de madera de la acera mientras se acercaba al porche. «Sheriff Mackenzie», dijo el hombre, su voz áspera como papel de lija. «He oído hablar mucho de usted. Mi nombre es Jake Mano Negra Morrison, y estos son mis asociados». Tom conocía ese nombre. Jake Morrison era uno de los forajidos más buscados en todo Arizona y Nuevo México. Se decía que había matado a más de 20 hombres, incluyendo 2 sheriffs y un juez federal. La recompensa por su cabeza era de $1,500, una fortuna en esos tiempos. «Morrison», respondió Tom, manteniendo su voz firme a pesar del peligro que representaba enfrentar a 5 forajidos armados él solo. «Supongo que no han venido a entregar sus armas y confesar sus crímenes». Una risa fría y sin humor escapó de los labios de Morrison. «Tiene sentido del humor, sheriff. Me gusta eso en un hombre, especialmente en un hombre que está a punto de morir». Los otros 4 forajidos se habían bajado de sus caballos y formaron un semicírculo alrededor del porche. Tom se dio cuenta de que estaba en una situación desesperada. A sus 62 años, ya no tenía la velocidad ni la fuerza de sus días jóvenes, y estaba superado numéricamente 5-1. «¿Qué es lo que quieren en mi pueblo?», preguntó Tom tratando de ganar tiempo mientras evaluaba sus opciones. «Ah, ¿su pueblo?». Morrison se burló, escupiendo en el polvo. «Qué interesante. Verá, sheriff, hemos estado cabalgando durante días bajo este sol maldito, y mis muchachos y yo necesitamos algunas comodidades. Comida, whisky, mujeres y, por supuesto, todo el dinero que puedan tener en ese banco tan bonito que está al final de la calle. Por encima de mi cadáver», gruñó Tom, su mano aferrándose a la culata de su revólver. Morrison sonrió, mostrando dientes amarillos y podridos. «Esa es exactamente la idea, viejo». La calle principal de Copper Ridge se había vaciado mágicamente. Los comerciantes habían cerrado sus puertas, las mujeres habían llevado a sus hijos al interior de las casas, y los hombres se escondían detrás de ventanas y puertas, esperando ver qué pasaría. Todos sabían que el sheriff Mackenzie era un hombre valiente, pero también sabían que 5 forajidos eran demasiados incluso para él. «Tiene una reputación, sheriff», continuó Morrison, caminando lentamente alrededor del porche como un depredador que juega con su presa. «Dicen que es el mejor tirador al oeste del río Colorado. Dicen que nunca ha perdido un duelo. Dicen que es más rápido que una víbora del desierto». Tom no respondió, pero sus músculos se tensaron, preparándose para lo inevitable. «También dicen», Morrison hizo una pausa dramática, «que está viejo, solo y que su tiempo ya pasó. Mis muchachos y yo hemos apostado sobre cuánto tiempo tardará en sacar esa pistola antes de que lo llenemos de plomo». El insulto golpeó a Tom como una bofetada. Durante toda su vida había sido respetado, temido por los criminales y admirado por los ciudadanos honrados. La idea de que estos forajidos lo vieran como un viejo débil e inútil despertó una ira que hacía años no sentía. «Si quieren probar suerte, adelante», dijo Tom, su voz baja pero cargada de amenaza. «Pero les advierto que todavía puedo enviar a unos cuantos de ustedes al infierno antes de que me maten». Morrison se rió a carcajadas, y sus compañeros lo imitaron.
Escuchen al abuelo. Todavía tiene algo de fuego en las venas. De repente, sin previo aviso, el hombre corpulento que estaba a la izquierda de Morrison se lanzó hacia el porche. Tom reaccionó instintivamente, desenfundando su Colt con una velocidad que sorprendió incluso a los forajidos. El disparo resonó como un trueno en la calle desierta, y el hombre grande se desplomó con un gemido, agarrándose el hombro donde la bala había encontrado su marca. Pero antes de que Tom pudiera apuntar a otro objetivo, los hermanos gemelos se abalanzaron sobre él desde ambos lados. Tom logró golpear a uno en la cara con la culata de su pistola, rompiéndole la nariz en una explosión de sangre, pero el otro lo tacleó por la espalda, haciéndolo caer pesadamente sobre las tablas del porche. La pistola salió volando de su mano y se deslizó fuera de su alcance. Tom luchó con la desesperación de un hombre que sabe que está peleando por su vida, pero a los 62 años, su cuerpo ya no respondía como cuando era joven. Los dos hermanos gemelos lo sujetaron de los brazos mientras el joven rubio lo golpeaba repetidamente en el estómago y las costillas. «¡Basta!», gritó Morrison. «No lo maten todavía. Quiero que sufra un poco más». Tom escupió sangre, sintiendo cómo sus costillas protestaban con cada respiración. Su camisa estaba desgarrada y manchada de sangre, y podía sentir que se le hinchaba el ojo izquierdo donde uno de los golpes había conectado. Morrison se acercó y se agachó hasta quedar cara a cara con el sheriff caído. Su aliento apestaba a whisky barato y dientes podridos. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de humillar a hombres como usted, sheriff? Es ver cómo se desmorona esa arrogancia, esa superioridad moral que creen tener. Vete al infierno», murmuró Tom, escupiendo sangre en la cara de Morrison. Morrison se limpió la sangre con la manga de su abrigo y sonrió fríamente. «Oh, pero primero usted va a ir allí. Pero no antes de que todo su precioso pueblo vea cómo el gran sheriff Mackenzie se arrastra en el polvo como el perro viejo que es». Con un gesto, Morrison ordenó a sus hombres que arrastraran a Tom fuera del porche hacia la calle principal. El polvo se adhirió inmediatamente a las heridas abiertas del sheriff, creando una pasta rojiza que le daba un aspecto grotesco. «Salgan todos», gritó Morrison hacia las casas y comercios. «Vengan a ver el espectáculo. Vengan a ver cómo muere su héroe». Lentamente, las puertas comenzaron a abrirse. Los habitantes de Copper Ridge salieron con rostros pálidos y ojos llenos de horror. Martha Henderson se cubrió la boca con las manos al ver el estado del sheriff, el banquero, el herrero, el doctor, los mineros que habían terminado su turno. Todos se reunieron en un círculo silencioso alrededor de la escena. «Miren bien», continuó Morrison, caminando alrededor de Tom como un maestro de ceremonias en un circo macabro. «Este es su protector, su guardián de la ley. No parece muy impresionante ahora, ¿verdad?» Tom trató de levantarse, pero el joven rubio lo pateó en las costillas, haciéndolo gemir de dolor. El sonido desgarró los corazones de los espectadores, pero nadie se atrevió a intervenir. Sabían que Morrison y su pandilla los matarían sin dudarlo. 30 years, murmuró Tom en inglés, su voz ronca por la sangre que se acumulaba en su garganta. 30 years protecting this town. ¿Qué dice?, preguntó Morrison, fingiendo no haber entendido. Tom levantó la cabeza con gran esfuerzo, sus ojos azul acero encontrando los de Morrison. «Digo que he protegido este pueblo durante 30 años. Y seguiré protegiéndolo desde la tumba si es necesario». Morrison se rió. «Qué dramático. Pero me temo que los muertos no protegen nada, viejo». Con esas palabras, Morrison hizo una seña a sus hombres. Los hermanos gemelos levantaron a Tom hasta ponerlo de rodillas, obligándolo a mirar hacia la multitud de habitantes que lo observaban con rostros llenos de angustia y impotencia. «Quiero que todos ustedes recuerden este momento», gritó Morrison a la multitud. «Cuando llegue la hora de decidir si van a cooperar con nosotros o si van a resistirse como este viejo tonto, recuerden lo que pasa con los héroes en el mundo real». Tom cerró los ojos, preparándose para el final. En su mente, vio el rostro de su difunta esposa Sarah, sonriéndole desde el más allá. Vio a su hijo Michael, fuerte y joven, siguiéndolo en una patrulla cuando era apenas un niño. Se despidió mentalmente de Copper Ridge, el pueblo que había sido su vida durante tantos años.
Pero Morrison no estaba listo para terminar el espectáculo. «Esperen», dijo, levantando la mano. «Primero, quiero que nuestro heroico sheriff nos diga dónde guarda el dinero del pueblo. Sé que los sheriffs siempre tienen un fondo de emergencia escondido en algún lugar». Tom abrió los ojos, sorprendido. «No hay ningún fondo especial. Todo el dinero está en el banco y el banquero tiene las llaves». Morrison se acercó y le dio una bofetada que resonó como un disparo. «No me mienta. Sé que tienen dinero escondido para casos como este. Te digo la verdad», insistió Tom escupiendo más sangre. «Puedes torturarme todo lo que quieras, pero no puedo darte lo que no existe». La frustración se dibujó en el rostro de Morrison. Había esperado encontrar algún tesoro escondido, pero parecía que el viejo sheriff realmente no sabía de ningún dinero oculto. «Está bien», gruñó Morrison. «En ese caso veamos si el banquero es más cooperativo cuando vea lo que les pasa a los héroes en este pueblo». Con un movimiento rápido, Morrison desenfundó su pistola y apuntó directamente a la cabeza de Tom. El cañón del arma estaba tan cerca que Tom podía sentir el metal frío contra su sien. «¿Cualquier último deseo, sheriff?», preguntó Morrison con voz burlona. Tom respiró profundamente, reuniendo las fuerzas que le quedaban. Cuando habló, su voz sonó clara y fuerte, cargada de una dignidad que ni las golpizas ni las humillaciones habían podido quebrantar. «Sí tengo un último deseo», dijo Tom, mirando directamente a los ojos de Morrison. «Deseo que mi hijo Michael sepa lo que me hicieron aquí hoy, y deseo que venga a cobrar venganza por cada gota de sangre que han derramado». Morrison se rió fríamente. «¿Su hijo? ¿Dónde está su valiente hijo ahora, sheriff? ¿Por qué no está aquí para defenderlo?» «Está en San Francisco», respondió Tom con orgullo. «Es detective privado allí, pero cuando sepa lo que ha pasado aquí, volverá. Y cuando vuelva, ustedes van a desear haber matado a todos los testigos de este día». Los ojos de Morrison se endurecieron. La mención de un hijo que podría buscar venganza no le gustaba nada, pero ya había llegado demasiado lejos como para echarse atrás. «Bueno, entonces tendremos que asegurarnos de que su hijo reciba un mensaje muy claro», dijo Morrison. «Billy», le gritó al joven rubio, «ve a la oficina del sheriff y trae papel y tinta. Vamos a escribirle una carta a este detective de San Francisco». Mientras Billy corría hacia la oficina, Morrison mantuvo su pistola apuntada a la cabeza de Tom. Los minutos pasaron lentamente, el aire espeso del calor del desierto mezclándose con la tensión y el miedo que llenaba la calle principal. Billy regresó con papel, tinta y una pluma. Morrison se la entregó a Tom. «Vas a escribirle una carta a tu hijo», ordenó Morrison. «Le vas a decir que no vuelva nunca a este pueblo, porque si lo hace, vamos a hacer con él lo mismo que estamos haciendo contigo, pero mucho más lentamente». Tom tomó la pluma con manos temblorosas. La sangre de sus nudillos goteaba sobre el papel blanco, creando manchas rojas que parecían lágrimas de dolor. «No», dijo Tom con voz firme. «No voy a escribir esa carta». Morrison presionó el cañón de su pistola con más fuerza contra la cabeza del sheriff. «Oh, sí que vas a escribirla. O puedo empezar a dispararle a los habitantes de tu pueblo uno por uno hasta que cambies de opinión». Tom miró hacia la multitud de rostros aterrorizados. Vio a Martha Henderson, al Dr. Peterson, al joven Tommy Williams que acababa de empezar a trabajar en la herrería. No podía permitir que estas personas inocentes pagaran por su terquedad. Con mano temblorosa, comenzó a escribir. «Michael, si recibes esta carta, es porque ya no estoy vivo». Las palabras salían con dificultad, cada letra una traición a lo que realmente quería decir a su hijo. Pero las vidas de los habitantes del pueblo dependían de que siguiera las órdenes de Morrison. «Unos forajidos han tomado control de Copper Ridge. No vengas aquí. No trates de vengarte. Solo te harían lo mismo que me hicieron a mí. Vive tu vida en San Francisco y olvídate de este lugar». Cada palabra era como tragarse vidrio molido. Tom sabía que estaba traicionando todo en lo que había creído durante su vida, pero no podía permitir que inocentes murieran por su orgullo. Cuando terminó de escribir, Morrison le arrebató la carta y la leyó con una sonrisa cruel. «Perfecto», dijo. «Billy, encárgate de que esta carta llegue a San Francisco lo más pronto posible.
Morrison dobló la carta y se la metió en el bolsillo del chaleco. Luego se dirigió nuevamente hacia Tom, quien permanecía de rodillas en el polvo, sangrando y humillado, pero aún desafiante. Ahora sí, Sheriff Mackenzie. Es hora de que se reúna con su esposa. Morrison amartilló su pistola, y el sonido metálico resonó como una sentencia de muerte en el aire caliente de la tarde. Los espectadores contuvieron la respiración. Algunos cerraron los ojos, no queriendo ver el momento final del hombre que había protegido su pueblo durante tantos años. Pero justo cuando Morrison estaba a punto de apretar el gatillo, una voz inesperada interrumpió la escena. «Esperen». Todos se giraron para ver de dónde había venido la voz. Era Elena Ramírez, la maestra del pueblo, una mujer mexicana de unos 35 años que había llegado a Copper Ridge 5 años atrás para enseñar en la escuela que el pueblo había construido con dinero de las minas. Elena era una mujer hermosa, con cabello negro recogido en un moño elegante y ojos marrones que brillaban con inteligencia y determinación. A pesar de las diferencias culturales, se había ganado el respeto de toda la comunidad por su dedicación a los niños y su carácter fuerte e independiente. «¿Qué quiere, señorita?», gruñó Morrison, molesto por la interrupción. Elena se acercó lentamente, sus manos temblando ligeramente pero su voz firme. «Quiero hacer un trato con ustedes». Morrison bajó su pistola intrigado. «¿Qué tipo de trato?» «Conozco este territorio mejor que nadie», dijo Elena. «Sé dónde están las minas más ricas, conozco todos los caminos secretos para evitar a los federales, y sé dónde los rancheros esconden su dinero cuando vienen al pueblo». Los ojos de Morrison se iluminaron con codicia. «¿Y qué quiere a cambio de esa información?» Elena respiró profundamente. «Quiero que dejen vivir al Sheriff Mackenzie». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Nadie esperaba que la maestra mexicana arriesgara su vida por el sheriff estadounidense. Morrison consideró la oferta por un momento. Era cierto que necesitaban a alguien que conociera bien el territorio si iban a establecerse en la zona por un tiempo, y esta mujer parecía lo suficientemente inteligente como para ser útil. «¿Y cómo sé que no me está mintiendo?», preguntó Morrison. Elena señaló hacia las colinas que rodeaban el pueblo. «¿Ve esa formación rocosa que parece un dedo apuntando al cielo? Ahí hay una mina abandonada que todavía tiene una veta de plata sin explotar. Vale más de $5,000. Morrison siguió su mirada y vio la formación rocosa a la que se refería. Era un lugar tan obvio que cualquier minero experimentado lo habría explorado, pero tal vez había algo que no sabían. «Billy», ordenó Morrison, «ve con José y Manuel a revisar esa mina. Si encontramos plata allí, haremos el trato con la señorita». Los hermanos gemelos se llamaban José y Manuel, como Elena había adivinado por sus características físicas. Junto con Billy, montaron sus caballos y partieron hacia las colinas. Mientras esperaban, Morrison mantuvo su pistola apuntada hacia Tom, pero el ambiente se había vuelto menos tenso. Elena se acercó al sheriff y con un pañuelo que sacó de su bolso, comenzó a limpiarle la sangre del rostro. «Gracias», murmuró Tom, sorprendido por la bondad de la maestra. «No me dé las gracias todavía», susurró Elena en voz tan baja que solo Tom pudo escucharla. «Si esto funciona, todavía tendremos que encontrar la manera de deshacernos de ellos». Tom la miró con nuevos ojos. Había subestimado a esta mujer mexicana, pensando que era solo una maestra tímida, pero ahora veía que había fuego en sus ojos, una determinación que le recordaba a su difunta esposa Sara. 40 minutos después, Billy y los hermanos gemelos regresaron al galope, con las alforjas de sus caballos obviamente más pesadas. Billy tenía una sonrisa de oreja a oreja y las manos manchadas de polvo plateado. «Jefe», gritó Billy antes de que su caballo se detuviera completamente. «La señorita tenía razón. Encontramos suficiente plata para comprar un rancho en Texas». Morrison sonrió, su codicia satisfecha por el momento. Se acercó a Elena y le extendió la mano. «Señorita, parece que tenemos un trato. ¿Cuál es su nombre?» «Elena Ramírez», respondió ella, estrechando la mano del forajido con firmeza. «Muy bien, señorita Ramírez. Su sheriff vivirá, por ahora, pero tanto él como usted van a trabajar para mí. Él va a mantener a los habitantes del pueblo en línea, y usted me va a ayudar a encontrar todas las riquezas escondidas en este territorio». Elena asintió,
Aunque por dentro su mente ya estaba trabajando en un plan para liberarse de estos criminales y proteger al pueblo, Morrison se dirigió hacia Tom, quien seguía arrodillado en el polvo. Sheriff Mackenzie, parece que hoy es su día de suerte. Pero que quede claro, usted trabaja para mí ahora. Una palabra fuera de lugar, un intento de heroísmo. Y no solo lo mataré a usted, sino que empezaré con la señorita Ramírez y continuaré con todos los habitantes de este pueblo hasta que no quede nadie vivo. Tom asintió lentamente, su orgullo completamente destrozado, pero su instinto de protección hacia los habitantes del pueblo aún intacto. Ahora, continuó Morrison, quiero que se levante, se sacuda el polvo y le diga a toda esta gente que todo va a seguir normal en Copper Ridge, que nosotros somos los nuevos administradores del pueblo. Con gran esfuerzo, Tom se las arregló para ponerse en pie. Sus piernas temblaron por el dolor y la humillación, pero logró mantenerse erguido. Se dirigió hacia la multitud de habitantes que lo observaban con rostros llenos de compasión y vergüenza por no haber podido ayudarlo. «Gente de Copper Ridge», dijo Tom, su voz ronca pero audible. «Las cosas van a cambiar por un tiempo. Estos caballeros van a quedarse en el pueblo por un periodo indefinido. Cooperen con ellos, no causen problemas, y nadie saldrá lastimado». Las palabras le dolían más que las heridas físicas. Durante 30 años había sido el protector del pueblo, y ahora estaba pidiendo a sus habitantes que se sometieran a los criminales que lo habían humillado públicamente. Morrison sonrió satisfecho. «Muy bien, sheriff. Veo que entiende la situación». Mientras la multitud se dispersaba lentamente, regresando a sus casas y negocios con rostros sombríos, Elena se acercó a Tom. «¿Está bien?», le preguntó en voz baja. Tom la miró, viendo en sus ojos una fortaleza que lo sorprendió. «Estaré bien, pero gracias por salvarme la vida». «Todavía no lo he salvado», respondió Elena. «Esto apenas está comenzando». Y mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban Copper Ridge, pintando el cielo de colores naranja y púrpura, tanto Tom como Elena sabían que habían comenzado una batalla que definiría el destino de todo el pueblo. La humillación del sheriff Mackenzie había sido completa, pero en los ojos de la maestra mexicana que había arriesgado su vida para salvarlo, comenzaba a germinar la semilla de una resistencia que Morrison y su pandilla no podrían haber imaginado. La pregunta que quedaba en el aire, mientras las sombras de la noche comenzaban a cubrir las calles polvorientas de Copper Ridge, era si Michael Mackenzie recibiría la carta que su padre había sido obligado a escribir, o si el destino tenía otros planes para el hijo del sheriff humillado. El vapor del tren número 47 se alzaba como fantasmas blancos en la estación de San Francisco. Michael Mackenzie, de 28 años, caminaba por la plataforma con una maleta de cuero y un rifle Winchester envuelto en lona. Sus ojos azul acero, heredados de su padre, mostraban una determinación férrea. En el bolsillo interior de su chaqueta llevaba una carta manchada de sangre que había llegado 3 días antes. «Michael, si recibes esta carta, es porque ya no estoy vivo. Unos forajidos han tomado control de Copper Ridge. No vengas aquí, no trates de vengarte. Solo te harían lo mismo que me hicieron a mí. Vive tu vida en San Francisco y olvídate de este lugar. Tu padre que te ama, Thomas Mackenzie». Michael había leído esas líneas docenas de veces. Conocía a su padre mejor que nadie. Tom Mackenzie jamás habría escrito esas palabras voluntariamente. El hombre más orgulloso del territorio no le pediría a su hijo que huyera de una pelea. Eso significaba una sola cosa. Su padre estaba vivo, pero había sido forzado a escribir bajo amenaza. Durante el viaje en tren hacia Phoenix, Michael conoció a James Jimmy Sullivan, un ex soldado de caballería que trabajaba como explorador para el gobierno federal. Cuando Michael mencionó Copper Ridge, los ojos de Jimmy se entrecerraron. «¿Su padre es Tom Mackenzie?», preguntó Jimmy. «Conozco su reputación. Si está en problemas, la situación debe ser muy seria». Jimmy se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «He estado escuchando rumores sobre una banda de forajidos liderada por Jake Morrison que ha estado causando estragos por todo el sur de Arizona». El nombre golpeó a Michael como un rayo.
Había oído hablar de Jake Mano Negra Morrison durante sus investigaciones en San Francisco. ¿Qué sabes sobre Morrison?, preguntó Michael. Es uno de los criminales más peligrosos del oeste. Ha matado por lo menos a 20 hombres, incluyendo 2 sheriffs y un juez federal. Su banda opera principalmente en Arizona, pero se rumorea que tienen contactos en México. Michael tomó una decisión que cambiaría todo. ¿Le gustaría hacer algo de dinero extra? Le pago $500 si me ayuda a rescatar a mi padre. Jimmy se rió sin humor. Amigo, $500 no valen nada si uno está muerto. Enfrentar a Morrison es prácticamente una sentencia de muerte. Entonces hagamos que las probabilidades sean más justas, dijo Michael. Usted conoce el territorio, yo conozco a la gente. Juntos podemos idear un plan. Jimmy consideró la propuesta y finalmente extendió su mano. $1,000. Y conseguimos más ayuda antes de intentar cualquier cosa heroica. ¿Qué tipo de ayuda? Conozco a algunos exsoldados en Tucson que podrían estar interesados. Buenos hombres confiables que han peleado contra apaches y forajidos. Si vamos a enfrentar a Morrison, necesitamos al menos 4 o 5 hombres buenos. Durante el resto del viaje, Michael y Jimmy desarrollaron un plan básico. Primero llegarían a Tucson para reclutar hombres. Luego harían reconocimiento de Copper Ridge para determinar la situación exacta. El tren llegó a Phoenix al atardecer. Esa noche, mientras cenaban, Jimmy proporcionó más detalles preocupantes. Morrison generalmente opera con 4 a 6 hombres. Todos son asesinos experimentados. Si han tomado control de Copper Ridge, probablemente están usando a los habitantes como escudos humanos. Jimmy hizo una pausa antes de continuar. Hay algo más. Morrison no solo roba y mata, también se aprovecha de las mujeres de los pueblos que controla. La sangre de Michael se heló. Pensó en Elena Ramírez, la hermosa maestra mexicana que había llegado a Copper Ridge cuando él se marchó. Su furia se volvió fría y calculadora. Entonces no tenemos tiempo que perder, dijo Michael. ¿Qué tan pronto podemos estar en Tucson? La diligencia sale mañana al mediodía. Podríamos estar allí pasado mañana en la noche. La diligencia hacia Tucson fue polvorosa e incómoda, pero Michael apenas notó las molestias. Durante el viaje, Jimmy le enseñó tácticas básicas de combate. La velocidad y la sorpresa van a ser nuestras mejores armas, explicó Jimmy. Morrison y su gente son peligrosos en un tiroteo abierto, pero probablemente no esperan que alguien tenga las agallas de atacarlos directamente. Llegaron a Tucson al atardecer. Jimmy llevó a Michael directamente a un salón llamado El Águila Dorada, donde esperaba encontrar a los hombres que necesitaban. En una mesa de la esquina, 3 hombres jugaban cartas. Jimmy se acercó. Carlos Mendoza. ¿Están interesados en hacer dinero? Carlos era un ex sargento de caballería nacido en Sonora. Los otros 2 eran hermanos, Pete y Sam Wilson, ex soldados de Texas. Jimmy explicó la situación sin mencionar todos los detalles. ¿Cuánto dinero?, preguntó Carlos. $200 por hombre, respondió Michael. Pagados por adelantado, más bonos si tenemos éxito. ¿Qué tipo de forajidos?, preguntó Pete Wilson. Jake Morrison y su banda, respondió Jimmy. El silencio cayó sobre la mesa. Todos habían oído hablar de Morrison. Morrison mató a mi primo en Nogales el año pasado, dijo Carlos finalmente. Sería un placer ayudar a enviarlo al infierno. Cuenta conmigo también, dijo Sam Wilson. Pete y yo necesitamos el dinero, y ese bastardo se merece todo lo que le pase. Pete asintió en acuerdo. ¿Cuándo partimos? Necesitamos un día para prepararnos, dijo Jimmy. Armas, caballos, suministros, y tenemos que hacer reconocimiento antes de cualquier movimiento. Esa noche, mientras los 5 hombres planificaban en el cuarto de hotel de Michael, un jinete solitario cabalgaba furiosamente a través del desierto hacia Copper Ridge. Roberto, el Coyote Vázquez, uno de los informantes de Morrison, había estado bebiendo en el Águila Dorada cuando escuchó la conversación. Ahora llevaba noticias urgentes a su jefe. Michael Mackenzie venía hacia Copper Ridge y traía ayuda armada. Morrison recibiría la advertencia mucho antes de que Michael pudiera llegar al pueblo. La trampa estaba a punto de cerrarse,
Pero la pregunta era, ¿quién sería la presa y quién sería el cazador? En Copper Ridge, mientras las estrellas brillaban sobre el desierto silencioso, Tom Mackenzie yacía en una celda improvisada en el sótano del banco, sus heridas apenas comenzando a sanar. No sabía que su hijo venía en camino, pero en su corazón mantenía viva una pequeña llama de esperanza. Elena Ramírez, por su parte, continuaba fingiendo cooperación con Morrison, mientras secretamente planeaba una manera de ayudar al pueblo que había llegado a amar. No sabía que la ayuda estaba más cerca de lo que imaginaba, ni que su destino estaba a punto de entrelazarse para siempre con el del hijo del sheriff humillado. La venganza se acercaba a Copper Ridge, montada en caballos rápidos y armada con Winchester y Colts, y con ella vendría un amor que transformaría no solo el destino de dos corazones, sino el futuro de todo un pueblo. El sol del amanecer pintaba de oro las rocas rojas que rodeaban Copper Ridge, cuando Roberto el Coyote Vázquez llegó al pueblo después de cabalgar toda la noche. Su caballo estaba cubierto de espuma y sudor, tambaleándose de agotamiento mientras se dirigía directamente hacia el hotel donde Morrison había establecido su cuartel general. Jake Morrison estaba desayunando huevos y tocino en el comedor del hotel cuando el coyote irrumpió por las puertas batientes, sus botas resonando contra el suelo de madera. «¡Jefe!», gritó el coyote sin aliento. «Tengo noticias urgentes». Morrison levantó la vista de su plato, molesto por la interrupción. A su lado estaban sentados dos de sus hombres, Billy Carter, el joven rubio de ojos verdes, y José Herrera, uno de los hermanos gemelos. «Esto mejor sea importante, coyote. No me gusta que interrumpan mi desayuno». El coyote se acercó a la mesa y se inclinó para susurrar, pero Morrison lo detuvo con un gesto. «Habla fuerte. Estos muchachos pueden escuchar lo que tengas que decir». «Es sobre el hijo del sheriff», dijo el coyote, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. «Michael Mackenzie está en Tucson y viene para acá». Morrison dejó caer su tenedor, que hizo un ruido metálico contra el plato de porcelana. «¿Estás seguro?» «Completamente seguro, jefe. Estuve bebiendo en el Águila Dorada anoche cuando lo vi hablando con Jimmy Sullivan y otros ex soldados. Están planeando una operación para rescatar al sheriff». Los ojos de Morrison se endurecieron hasta convertirse en rendijas frías. Se había esperado que Michael Mackenzie recibiera la carta de su padre y se quedara en San Francisco como un cobarde. La idea de que el muchacho tuviera las agallas de volver y enfrentarlo lo llenaba de una mezcla de respeto reluctante y furia asesina. «¿Cuántos hombres trae?», preguntó Morrison. «Vi a 4 con él: Jimmy Sullivan, Carlos Mendoza y los hermanos Wilson. Todos ex soldados, jefe. Gente peligrosa». Billy Carter se rió con desdén. «¿5 hombres contra nosotros? No parece muy inteligente». Morrison le lanzó una mirada que lo hizo callarse inmediatamente. «Nunca subestimes a un hombre desesperado, Billy, especialmente a uno que pelea por su familia». Morrison se levantó de la mesa y comenzó a caminar por el comedor, sus espuelas tintineando contra el suelo mientras pensaba. Después de varios minutos, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro cicatrizado. «Coyote, ¿cuándo crees que lleguen?» «Probablemente mañana por la noche, jefe. Tal vez pasado mañana por la mañana si se toman tiempo para hacer reconocimiento». «Perfecto», murmuró Morrison. «Eso nos da tiempo suficiente para preparar una pequeña bienvenida». Morrison se dirigió hacia la escalera que llevaba a las habitaciones del segundo piso. «Billy, José, vengan conmigo. Vamos a despertar a los demás. Tenemos que planear algo especial para nuestros visitantes». 15 minutos después, toda la banda de Morrison estaba reunida en la habitación más grande del hotel. Además de Morrison, Billy y José, estaban Manuel Herrera, el hermano gemelo de José, y Toro Williams, el hombre corpulento que Tom había herido en el hombro durante la pelea inicial. Morrison extendió un mapa rudimentario de Copper Ridge sobre la cama y comenzó a explicar su plan. «Mackenzie y su gente van a intentar entrar al pueblo por la noche para rescatar al viejo sheriff», dijo, señalando diferentes puntos en el mapa. «Probablemente van a dividirse. Algunos van a crear una distracción mientras otros van por el sheriff». «¿Dónde lo tenemos ahora?», preguntó Billy.
En el sótano del banco, donde nadie puede encontrarlo fácilmente, respondió Morrison. Pero vamos a moverlo. Morrison hizo una pausa dramática, su sonrisa volviéndose aún más cruel. Vamos a ponerlo en la escuela, bien visible desde la calle principal. Y vamos a asegurarnos de que la señorita Ramírez esté allí con él. Los ojos de Toro Williams se iluminaron con malicia. ¿Vas a usar a la mexicana como carnada? Exactamente, respondió Morrison. Mackenzie no va a poder resistirse a intentar rescatar tanto a su padre como a la maestra bonita. Y cuando vengan por ellos, estaremos esperándolos. Manuel Herrera, que había estado estudiando el mapa, señaló hacia la iglesia que estaba al otro extremo de la calle principal. ¿Y si nos ponemos algunos aquí, en el campanario de la iglesia? Tendríamos una vista perfecta de toda la calle. Morrison asintió con aprobación. Buena idea, Manuel. Tú y José se esconden en la iglesia. Billy y Toro se quedan conmigo en la escuela. Coyote, tú vas a estar en el hotel para vigilar por si alguien trata de flanquearnos. ¿Qué hacemos con los habitantes del pueblo?, preguntó Billy. Morrison consideró la pregunta. Los encerramos a todos en sus casas después del anochecer. Nadie sale a la calle. Si alguien trata de ayudar a Mackenzie, lo matamos junto con toda su familia. El plan era simple pero efectivo. Morrison conocía bien la psicología de los hombres desesperados. Michael Mackenzie vendría por su padre, y cuando viera que también tenía la oportunidad de rescatar a una mujer inocente, no podría resistirse a intentar salvar a ambos. Sería la última decisión que tomaría en su vida. Mientras Morrison y su banda planeaban su emboscada, en el sótano del banco Tom Mackenzie se despertaba lentamente de un sueño inquieto. Sus heridas habían comenzado a sanar, pero cada movimiento le recordaba la humillación que había sufrido en la calle principal. La celda improvisada era pequeña y húmeda, con barras de hierro que Morrison había mandado instalar después de tomar control del pueblo. Una pequeña ventana cerca del techo dejaba entrar apenas suficiente luz para que Tom pudiera distinguir el día de la noche. Tom se sentó en el catre de paja que servía como su cama y trató de calcular cuántos días habían pasado desde su captura. Le parecían semanas, pero probablemente habían sido solo 5 o 6 días. El tiempo se movía extrañamente cuando uno era prisionero. Sus pensamientos se dirigieron hacia Michael. ¿Habría recibido su hijo la carta? ¿La habría creído? Tom esperaba fervientemente que Michael hubiera decidido quedarse en San Francisco y continuar con su vida. Lo último que quería era que su hijo arriesgara su vida tratando de rescatar a un viejo tonto que se había dejado capturar. Pero en el fondo de su corazón, Tom sabía que Michael vendría. Conocía a su hijo mejor que a nadie en el mundo, y sabía que Michael jamás abandonaría a su familia sin pelear. Era tanto una fuente de orgullo como de terror para el viejo sheriff. El sonido de pasos en las escaleras sacó a Tom de sus pensamientos. La pesada puerta de madera se abrió, y Jake Morrison descendió al sótano acompañado de Billy Carter. «Buenos días, sheriff», dijo Morrison con falsa cortesía. «Espero que haya dormido bien». Tom no respondió, limitándose a observar a Morrison con ojos llenos de odio. Morrison se acercó a las barras de la celda y sonrió. «Tengo noticias que podrían interesarle». Su hijo recibió su carta. El corazón de Tom se hundió. Había esperado secretamente que la carta nunca llegara a su destino. Pero, continuó Morrison, parece que no siguió sus consejos paternales. De hecho, viene hacia acá con algunos amigos para intentar rescatarlo. Tom sintió que se le helaba la sangre. «Estás mintiendo». «¿Por qué habría de mentir?». Morrison se encogió de hombros. «La verdad es mucho más divertida. Su precioso hijo va a caminar directamente hacia una trampa y va a morir como el tonto heroico que es». Tom se levantó del catre y se acercó a las barras, sus ojos brillando con una furia que Morrison no había visto antes. «Si le tocas un pelo a mi hijo, te juro por el alma de mi esposa que encontraré la manera de matarte con mis propias manos». Morrison se rió a carcajadas. «Qué feroz se pone el viejo león cuando amenazan a su cachorro. No se preocupe, sheriff. Cuando su hijo muera, usted estará allí para verlo. Quiero que sea testigo de cómo fallo en rescatarlo». «Eres un cobarde», escupió Tom. «Solo eres valiente cuando tienes ventaja numérica o cuando peleas contra civiles indefensos».
La sonrisa desapareció del rostro de Morrison. En 2 pasos largos llegó a las barras y agarró a Tom por la camisa, acercándolo violentamente hacia el hierro. «Escúcheme bien, viejo», gruñó Morrison, su aliento apestando a whisky y dientes podridos. «Usted va a tener un asiento de primera fila para ver cómo mato a su hijo. Y después de eso, va a ver cómo me divierto un rato con la señorita Ramírez antes de matarla también». Tom trató de golpear a Morrison a través de las barras, pero el forajido se alejó riéndose. «Prepárense para mover al prisionero», le dijo Morrison a Billy. «Esta noche duerme en la escuela». Cuando Morrison y Billy se marcharon, Tom se desplomó en su catre, abrumado por la desesperación. No solo había fallado en proteger a su pueblo, sino que ahora su propio hijo caminaría hacia una muerte segura tratando de rescatarlo. Y Elena, la hermosa maestra que había arriesgado su vida para salvar la suya, ahora también estaba en peligro mortal por su culpa. Por primera vez desde su captura, lágrimas de frustración y dolor rodaron por las mejillas curtidas del viejo sheriff. Se había considerado un hombre fuerte durante toda su vida, pero ahora se sentía completamente impotente ante las fuerzas del mal que amenazaban a todos los que amaba. Mientras tanto, a 2 días de distancia, Michael Mackenzie y su pequeño grupo de vengadores completaban sus preparativos en Tucson. Habían comprado armas adicionales, municiones, caballos frescos y suficientes suministros para una semana en el desierto. Michael había retirado todo su dinero disponible del banco local y pagado a cada uno de sus compañeros por adelantado. Ahora, mientras revisaba su rifle Winchester por última vez, no podía sacudirse la sensación de que algo iba mal. «¿Estás bien?», preguntó Jimmy Sullivan, notando la expresión preocupada de Michael. «No sé», respondió Michael. «Tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Es como si nos estuvieran esperando». Jimmy asintió comprensivamente. «Ese sentimiento te va a mantener vivo. En mi experiencia, cuando algo se siente demasiado fácil, generalmente es una trampa. ¿Crees que deberíamos cambiar nuestros planes?» «No», dijo Jimmy después de considerar la pregunta. «Pero deberíamos ser extra cautelosos. Tal vez enviar a alguien adelante para hacer reconocimiento antes de que todos entremos al pueblo». Michael estuvo de acuerdo. Decidieron que Carlos Mendoza, quien conocía mejor el terreno del desierto, cabalgaría hacia Copper Ridge esa tarde para observar la situación desde las colinas circundantes. Mientras Michael y sus compañeros finalizaban sus planes, Elena Ramírez caminaba nerviosamente por su pequeña casa al lado de la escuela, tratando de mantener la calma mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante los últimos días, había visto cómo Morrison y su banda aterrorizaban sistemáticamente a los habitantes del pueblo. Los comerciantes eran forzados a entregar sus ganancias. Las mujeres jóvenes eran acosadas constantemente, y cualquiera que mostrara la más mínima resistencia era golpeado brutalmente. Elena había mantenido su fachada de cooperación, proporcionando a Morrison información sobre las rutas comerciales y las minas abandonadas de la zona. Pero en secreto, había estado desarrollando un plan para ayudar a los habitantes del pueblo a escapar si la situación empeoraba. Ese plan se volvió urgente cuando Morrison la informó esa tarde que necesitaría acompañarlo a la escuela esa noche para un proyecto especial. Elena sabía que Morrison no tenía interés genuino en la educación. Su petición solo podía significar una cosa: la iban a usar como carnada para algún tipo de trampa. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas que rodeaban Copper Ridge, Elena se preparó mentalmente para lo que podría ser la noche más peligrosa de su vida. No sabía exactamente qué estaba planeando Morrison, pero estaba determinada a hacer todo lo posible para proteger tanto al sheriff Mackenzie como a los habitantes del pueblo que habían llegado a ser su familia. En las colinas al este del pueblo, Carlos Mendoza yacía boca abajo detrás de una formación rocosa, observando Copper Ridge a través de unos binoculares militares. Lo que vio confirmó los peores temores de Michael. El pueblo estaba claramente bajo el control de forajidos armados. Carlos pudo contar al menos 5 hombres diferentes patrullando las calles, todos llevando rifles y pistolas. Más preocupante aún, parecía que estaban preparando algún tipo de posición defensiva alrededor de la escuela. Mientras Carlos observaba,
Vio cómo Morrison y dos de sus hombres escoltaron tanto al sheriff Mackenzie como a Elena Ramírez hacia el edificio de la escuela. Incluso desde la distancia, Carlos pudo ver que el sheriff estaba herido y que Elena parecía estar allí contra su voluntad. La trampa era obvia. Morrison estaba usando tanto al padre de Michael como a la maestra como carnada para atraer a los rescatistas hacia un lugar donde podrían ser fácilmente emboscados. Carlos se deslizó hacia atrás desde su posición de observación y se dirigió hacia donde había dejado su caballo. Tenía que llegar a Tucson lo más pronto posible para advertir a Michael sobre lo que les esperaba. Pero mientras Carlos cabalgaba furiosamente a través del desierto nocturno, Morrison completaba los últimos detalles de su trampa mortal. Para la medianoche, todo estaría en su lugar. Michael Mackenzie y sus compañeros tendrían una sola oportunidad de salvar a los rehenes, y Morrison estaba completamente seguro de que fallarían. La venganza que Michael había planeado estaba a punto de convertirse en su propia sentencia de muerte. La luna llena se alzaba sobre el desierto cuando Carlos Mendoza llegó galopando al hotel de Tucson. Eran las 2 de la madrugada, y golpeó frenéticamente la puerta del cuarto de Michael. «Es una trampa», jadeó Carlos cuando Michael abrió. «Morrison nos está esperando. Tiene al sheriff y a la maestra en la escuela, con hombres armados por todo el pueblo». Michael se despertó completamente. «¿Cuántos viste?» «Al menos 5. Están preparados para una guerra. Si entramos como planeamos, nos masacrarán». Jimmy Sullivan apareció desde el cuarto contiguo. Después de que Carlos explicara todo, los 5 hombres se reunieron para replanear su estrategia. «Necesitamos una distracción», dijo Jimmy. «Algo que divida su atención mientras algunos de nosotros rescatamos a los rehenes. El depósito de pólvora de la mina», sugirió Carlos. «Está en las afueras del pueblo. Si lo volamos, creerán que es un ataque desde esa dirección». Michael asintió. «Jimmy y los hermanos Wilson van por la pólvora. Carlos y yo entramos por el lado opuesto para rescatar a mi padre y Elena». «¿Elena?», preguntó Jimmy con una sonrisa. «¿La maestra tiene nombre ahora?» Michael sintió calor en las mejillas. Durante toda su vida había pensado en Elena Ramírez solo como la hermosa maestra mexicana de su pueblo. Pero saber que estaba arriesgando su vida, que Morrison podría hacerle daño, algo había cambiado en su interior. «Vámonos», gruñó Michael. Salimos en 1 hora. En Copper Ridge, Elena estaba sentada en una silla en el aula de la escuela, con las manos atadas pero sin amordazar. A su lado, Tom Mackenzie estaba encadenado a una columna de madera que sostenía el techo. Morrison había posicionado a Billy Carter y Toro Williams en las ventanas, con rifles apuntando hacia la calle. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Elena, su voz firme a pesar del miedo. Morrison, que limpiaba meticulosamente su pistola, sonrió. «Porque me gusta ganar, señorita. Y la mejor manera de ganar es conocer a tu enemigo». «No entiendo». «Su joven héroe viene a rescatar a su papacito», explicó Morrison. «Pero los hombres como Michael Mackenzie tienen una debilidad. No pueden resistirse a rescatar a una mujer hermosa, especialmente cuando esa mujer arriesgó su vida para salvar a su padre». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Michael viene hacia acá?» «Oh, sí. Y cuando llegue tendrá que elegir, salvar a su padre o salvarla a usted. En cualquier caso, morirá en el intento». Tom Mackenzie, que había estado escuchando en silencio, levantó la cabeza. «Elena, no se sienta culpable por nada de esto. Usted es la persona más valiente que he conocido». Elena lo miró con ojos llenos de lágrimas. Durante la última semana, había llegado a admirar profundamente al viejo sheriff. Su dignidad, incluso después de la humillación, su preocupación por los habitantes del pueblo por encima de su propia seguridad. Tom Mackenzie le recordaba a su propio padre, que había muerto defendiendo su village en Sonora contra bandidos. «Sheriff Mackenzie», susurró Elena, «hay algo que debe saber sobre su hijo». «¿Qué?». Elena bajó la voz aún más. «Cuando él se fue del pueblo hace 5 años, yo me enamoré de él. Nunca se lo dije porque pensé que una maestra mexicana no tenía nada que ofrecerle a un joven con tanto futuro». Tom la miró con nuevos ojos. «¿Y ahora? Ahora sé que prefiero morir tratando de salvarlo que vivir sin haberle dicho lo que siento».
Morrison, que no había escuchado la conversación susurrada, se acercó a la ventana para verificar las posiciones de sus hombres. José y Manuel estaban en el campanario de la iglesia, con una vista perfecta de toda la calle principal. El coyote permanecía en el hotel, vigilando posibles flanqueos. Era un plan perfecto. Michael Mackenzie y sus hombres no tenían manera de ganar. A las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte oriental, la explosión sacudió Copper Ridge como un terremoto. El depósito de pólvora de la mina voló en una bola de fuego que iluminó todo el valle, enviando rocas y escombros volando por cientos de metros. Morrison saltó de su silla, corriendo hacia la ventana. «Billy, Toro, ¿pueden ver algo?» «Viene de la mina», gritó Billy. «Al norte del pueblo». Morrison sonrió con satisfacción. Los rescatistas habían caído exactamente en su trampa, atacando desde la dirección más obvia. «José, Manuel», gritó hacia el campanario. «Mantengan sus posiciones. Los tenemos exactamente donde los queremos». Pero Morrison había cometido un error fatal. Había subestimado la inteligencia de Michael Mackenzie. Mientras Morrison y sus hombres observaban hacia el norte, esperando el ataque principal, Michael y Carlos se deslizaban silenciosamente por la parte trasera de la escuela, aprovechando la confusión causada por la explosión. Michael había pasado su infancia en esas calles. Conocía cada callejón, cada edificio, cada escondite posible. Y más importante aún, conocía la construcción de la escuela. Había una puerta trasera que daba directamente al aula principal. Con movimientos de gato, Michael probó la manija de la puerta trasera. Estaba cerrada con llave, pero Carlos tenía experiencia abriendo cerraduras desde sus días en el ejército. En menos de un minuto, estaban dentro. La primera persona que Michael vio fue Elena, sentada en una silla con las manos atadas, más hermosa de lo que recordaba incluso en esas circunstancias terribles. Sus ojos se encontraron a través del aula oscura, y Michael sintió que algo se movía en su pecho, algo que nunca había sentido antes. La segunda persona que vio fue su padre, encadenado pero vivo, con heridas que habían comenzado a sanar pero que aún se veían dolorosas. La tercera cosa que vio fue la espalda de Toro Williams, concentrado en la ventana frontal, esperando un ataque que nunca vendría desde esa dirección. Michael hizo una seña a Carlos, quien se movió silenciosamente hacia la derecha para posicionarse detrás de Billy Carter. El plan era simple: neutralizar a los dos guardias simultáneamente, liberar a los rehenes y escapar antes de que Morrison se diera cuenta de lo que había pasado. Pero justo cuando Michael estaba a punto de atacar a Toro Williams, Elena hizo algo completamente inesperado. «Michael», gritó deliberadamente alertando a los guardias. «Es una trampa. Hay más hombres en la iglesia». Toro Williams se giró, sorprendido, justo a tiempo para recibir el puño de Michael en plena cara. El hombre corpulento se desplomó como un árbol talado, inconsciente antes de golpear el suelo. Simultáneamente Carlos tacleó a Billy Carter, cubriéndole la boca con una mano mientras lo golpeaba en la cabeza con la culata de su pistola. Morrison, que había estado en la ventana frontal, se giró con los ojos llenos de furia e incredulidad. «Imposible, ¿cómo...?» «Hola, Morrison», dijo Michael, apuntando su Colt directamente al corazón del forajido. «Recibí tu mensaje. He venido a recoger a mi familia». Morrison sonrió, incluso con una pistola apuntándole. «Tu familia, ¿eh? ¿Incluye eso a la mexicana?» Michael sintió que su dedo se tensaba en el gatillo. «Ella vale más que 1000 hombres como tú». «Michael», gritó Tom desde el otro lado del aula. «Los hombres en la iglesia pueden vernos desde aquí». Como si hubieran sido convocados por sus palabras, los disparos comenzaron a llover sobre la escuela desde el campanario de la iglesia. Las balas atravesaron las ventanas, enviando astillas de madera volando por todas partes. «¡Agáchense!», gritó Michael. Carlos corrió hacia Tom para liberarlo de las cadenas, mientras Michael se dirigió hacia Elena. Cuando cortó las cuerdas que ataban sus manos, Elena lo miró directamente a los ojos. «Michael, hay algo que tengo que decirte antes de que muramos». «No vamos a morir», respondió Michael,
pero su voz no sonaba muy convencida mientras más balas golpeaban las paredes alrededor de ellos. «Te amo», dijo Elena simplemente. «Te he amado desde el día que llegué a este pueblo, y necesitaba que lo supieras». Michael la miró, sorprendido por la confesión, pero también por cómo esas palabras le llegaron directo al corazón. «Elena, ahora no es momento para declaraciones de amor», interrumpió Carlos. «Tenemos que salir de aquí». Morrison, que había usado la distracción para acercarse a su rifle, se incorporó y apuntó hacia Michael. «Nadie sale de aquí vivo». Pero antes de que pudiera disparar, Tom Mackenzie, libre de sus cadenas, se lanzó sobre Morrison. Los dos hombres cayeron al suelo, luchando por el control del rifle. «Vete, hijo», gritó Tom. «Saca a Elena de aquí». «No te voy a dejar», respondió Michael. «Es una orden», rugió Tom con la voz de sheriff que Michael recordaba de su infancia. Michael sabía que su padre tenía razón. Con los hermanos gemelos disparando desde la iglesia, y posiblemente más hombres de Morrison en camino, tenían que escapar mientras pudieran, pero también sabía que no podía dejar a su padre. «Carlos», dijo Michael, «lleva a Elena a los caballos. Yo vengo con mi padre». «Michael, no». Elena lo agarró del brazo. «Si te quedas, me quedo contigo». Michael la miró, viendo la determinación en sus ojos oscuros, y en ese momento supo con absoluta certeza que estaba enamorado de esta mujer valiente y hermosa que había arriesgado todo para salvar a su padre. «Entonces nos quedamos juntos», dijo Michael. «Carlos, ve a ayudar a Jimmy. Nosotros saldremos por nuestra cuenta». Carlos asintió y corrió hacia la puerta trasera. Un segundo después desapareció en la oscuridad que precedía al amanecer. Michael se acercó a donde su padre y Morrison seguían luchando. Morrison era más joven y más fuerte, pero Tom Mackenzie peleaba con la desesperación de un hombre que protegía a su hijo. «Elena», gritó Michael. «En mi cinturón, la pistola pequeña». Elena no dudó. Tomó la derringer de 2 balas que Michael llevaba como arma de respaldo y se acercó a los 2 hombres que luchaban. «Morrison», gritó Elena. Cuando Morrison levantó la cabeza, Elena apretó el gatillo. La bala le dio en el hombro, haciéndolo gritar de dolor y permitiendo que Tom se apoderara finalmente del rifle. Morrison rodó hacia un lado, agarrándose el hombro sangrante, sus ojos llenos de odio. «Esto no ha terminado. José, Manuel, mátenlos a todos». Como respondiendo a su llamado, más disparos llegaron desde la iglesia, pero ahora sonaban diferentes. En lugar del fuego concentrado de 2 rifles, sonaba como si hubiera una batalla campal en el campanario. «Jimmy y los hermanos Wilson», murmuró Michael con una sonrisa, «llegaron a la iglesia. El plan había funcionado mejor de lo esperado. La explosión había dividido la atención de Morrison exactamente como habían planeado, permitiendo que parte del grupo atacara la iglesia, mientras Michael y Carlos rescataban a los rehenes. Pero la batalla aún no había terminado. Morrison, sangrando pero aún peligroso, había conseguido llegar hasta su pistola. Con la mano buena, apuntó directamente hacia Elena. «Si no puedo tenerlos a todos», gruñó Morrison, «al menos me llevaré a la mexicana». El tiempo se ralentizó para Michael. Vio el dedo de Morrison tensándose en el gatillo. Vio el terror en los ojos de Elena. Vio a su padre tratando desesperadamente de levantar el rifle a tiempo. Sin pensar, Michael se lanzó entre Morrison y Elena, justo cuando el forajido disparó. La bala golpeó a Michael en el costado izquierdo, girándolo y enviándolo al suelo. Pero su sacrificio le había dado a Tom el tiempo que necesitaba. El disparo del rifle de Tom resonó como un trueno en el aula cerrada. Morrison se arqueó hacia atrás, con un agujero del tamaño de $1 de plata en el pecho, y cayó muerto antes de tocar el suelo. «Michael». Elena se arrodilló junto a él, presionando sus manos contra la herida sangrante en su costado. «¿Estás bien?» Michael la miró sintiendo como si fuera la primera vez que realmente la veía. Su cabello negro había escapado de su moño y caía en ondas alrededor de su rostro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más profundo, amor verdadero e incondicional. «Elena», murmuró Michael, «yo también te amo.
Desde el momento en que regresé a este pueblo supe que había vuelto a casa, pero no por el pueblo, por ti. Elena se inclinó y lo besó suavemente, un beso que sabía a lágrimas y esperanza y promesas futuras. Esto es muy tierno, interrumpió Tom, pero Michael está perdiendo mucha sangre. Necesitamos llevarlo al doctor Peterson inmediatamente. Los disparos desde la iglesia habían cesado, reemplazados por gritos de victoria que sonaban claramente como las voces de Jimmy y los hermanos Wilson. Elena ayudó a Tom a levantar a Michael, quien estaba consciente pero débil por la pérdida de sangre. Juntos, salieron de la escuela hacia las primeras luces del amanecer, donde los habitantes de Copper Ridge comenzaban a salir cautelosamente de sus casas. La pesadilla había terminado. Jake Morrison y su banda estaban muertos o en fuga. El pueblo era libre otra vez. Pero más importante para Michael, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. El amor verdadero con una mujer cuyo valor igualaba a su belleza, cuya fuerza complementaba la suya propia. Mientras el doctor Peterson trabajaba para extraer la bala del costado de Michael, Elena se mantuvo a su lado, sosteniéndole la mano y susurrándole palabras de amor en español e inglés. Tom Mackenzie, observando a su hijo y a la mujer que claramente sería su nuera, sonrió por primera vez en semanas. La humillación que había sufrido a manos de Morrison ya no importaba. Lo que importaba era que había recuperado a su hijo, había ganado una hija, y Copper Ridge tenía futuro otra vez. 6 meses después, en la primavera de 1885, Michael Mackenzie y Elena Ramírez se casaron en la iglesia de Copper Ridge. Tom Mackenzie ofició la ceremonia, usando sus poderes como juez de paz que había mantenido junto con su trabajo como sheriff. Jimmy Sullivan fue el padrino, y toda la población del pueblo asistió a la boda, celebrando no solo la unión de 2 corazones, sino también el renacimiento de su comunidad. Michael había cerrado su oficina de detective en San Francisco y había regresado a Copper Ridge permanentemente, donde estableció una práctica legal que servía a todo el territorio. Elena continuó enseñando en la escuela, ahora con el apoyo completo de un esposo que valoraba su inteligencia tanto como su belleza. Y Tom Mackenzie, restaurado en su dignidad y orgullo, continuó protegiendo a Copper Ridge hasta el día en que su hijo estuviera listo para tomar su lugar. La historia de los forajidos que habían humillado al viejo sheriff se convirtió en leyenda en todo Arizona. Pero la verdadera leyenda era la historia de amor que había nacido de esa oscuridad. El amor entre un detective de la gran ciudad y una maestra de pueblo, unidos por el valor, forjados en el fuego del peligro, y bendecidos con un futuro lleno de esperanza bajo el cielo infinito del oeste americano. Y así termina esta increíble historia de venganza, honor y amor verdadero en el viejo oeste. ¿Qué te pareció la valentía de Elena al arriesgar su vida por el sheriff Mackenzie? ¿Crees que Michael tomó la decisión correcta al regresar para enfrentar a Morrison y su banda? ¿Te sorprendió el final romántico entre Michael y Elena? Déjame saber en los comentarios cuál fue tu momento favorito de esta épica historia de justicia en el territorio de Arizona. ¿Fue la humillación inicial del sheriff, la llegada de Michael con sus vengadores, o el enfrentamiento final en la escuela? Si esta historia del viejo oeste te mantuvo al borde del asiento durante estos 4 capítulos, no olvides darle like a este video. Tu apoyo me ayuda enormemente a seguir trayéndote estas historias emocionantes llenas de acción, romance y justicia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte más relatos épicos como este, donde el honor, la familia y el amor verdadero siempre triunfan sobre la maldad. Nos vemos en la próxima aventura del viejo oeste.